Bien, bienvenidos a las teóricas de la materia química orgánica. A lo largo de esta materia vamos a desarrollar los tópicos relacionados en especial con lo que tiene que ver con la química del carbono. Y precisamente ¿por qué el carbono? El carbono de por sí, podemos ver, es un elemento de toda la tabla periódica que resulta con algunas características que son especiales. Pero primero vamos a hacer un poco de historia acerca de cómo surgió el tema de la química orgánica. Ya en 1770 hubo la primera definición acerca de este tema y que tenía que ver con el hecho de que el comportamiento de las sustancias que se aislaban a partir de material vivo, es decir, originado en animales o en plantas, tenían comportamientos muy diferentes a todo lo que eran las composiciones inorgánicas. De hecho, esto dio origen a lo que se denominó la teoría vitalista, es decir, se proponía que todas aquellas sustancias que hoy conocemos como pertenecientes a la química orgánica deberían ser producidas de alguna manera por algún organismo vivo. Es decir, que si no existía un ser animal o vegetal que los produjera, era imposible de ser obtenido en el laboratorio. No obstante esto, con el avance de las investigaciones, en 1816, Michel Chevreul le dio el primer golpe de gracia a esta teoría, que obviamente resultó ser errónea, debido a que a partir de grasas extraídas de animales pudo obtener ácidos grasos. Es decir, pudo obtener moléculas diferentes a partir, sí, de una materia prima de origen animal. No obstante eso, la conclusión de que la teoría vitalista debería ser totalmente descartada vino en 1828 de la mano de Friedrich Wöhler, quien le dio el tiro de gracia realmente a esta teoría porque pudo, a partir de compuestos totalmente inorgánicos, sintetizar urea, es decir, un compuesto que es común en la orina de los animales y según afirmaciones del propio Wöhler no había necesitado ningún riñón para poder obtenerla. Así es que en general en esta época ya surge la antigua denominación, o mejor dicho, la antigua visión que hoy es vigente todavía hasta nuestros días acerca de lo que es la química orgánica, que en realidad es simplemente una rama de la química que tiene y obedece a los mismos principios que la química inorgánica. Es decir, que en general las diferencias que establecemos entre una y otra tienen que ver más que nada para una comodidad desde el punto de vista de la práctica, para que los alumnos puedan incorporar mejor los diferentes conceptos. Pero las mismas leyes que rigen en una química inorgánica son los mismos que se encuentran en la química orgánica. Precisamente, hoy por hoy se conoce la química orgánica o se la define como la química que está relacionada con los compuestos del carbono. Aunque si pensamos en el carbonato, como podemos ver, siempre vamos a tener algunos grises. De hecho, ¿por qué decimos que el carbono es especial? El carbono de por sí es un elemento que no es tan abundante en la naturaleza, ya que representa solo el 1% de todos los elementos que se encuentran en la corteza del planeta, y sin embargo es la base de toda la vida tal como la conocemos. Además, desde los albores de la química se empezó a descubrir ciertas características del carbono que precisamente lo hacían bastante especial. Así, por ejemplo, una de las primeras cosas que se descubrió por parte de Kekulé es que el carbono puede enlazarse consigo mismo formando cadenas, es decir, podemos tener cadenas de carbonos que pueden extenderse en mayor o menor longitud, y este tipo de comportamiento solo es observado en menor medida, por ejemplo, en el azufre. Sin embargo, en los compuestos de carbono es muy habitual. En 1858, mismo Kekulé, en contacto con Cooper, pudieron determinar otra cosa muy importante, que el carbono es un átomo que puede unirse a 4 átomos diferentes, y que además, posteriormente Brown y Erlenmeyer propusieron el hecho de que no solo se puede unir a 4 átomos diferentes, sino que puede unirse más de una vez con el mismo átomo. Por lo tanto, pueden aparecer enlaces múltiples entre los carbonos. Además, estas cadenas que Kekulé había empezado a postular en un principio, encontró que podían cerrarse sobre sí mismas formando anillos. Es decir, que todas estas características eran
particularmente debidas al carbono y rara vez se podían ver en otros elementos. Pero quizá una de las cosas más importantes que se descubrió acerca del carbono y su forma de relacionarse con otros átomos fue a partir de 1874, cuando Van Hoff y Lebel propusieron que en realidad el carbono presentaba una tercera dimensión. Eso quiere decir que un carbono unido a 4 átomos diferentes no estaba necesariamente en un plano, sino que en realidad podía tener una estructura tridimensional, lo cual resulta fundamental para las propiedades de los productos obtenidos en base a carbono. Dentro de las moléculas orgánicas que vamos a analizar, si bien el carbono es el elemento preponderante, lo mismo que el hidrógeno, existen otros elementos a los cuales denominamos heteroátomos. Estos heteroátomos, que son obviamente todos aquellos átomos que no son ni carbono ni hidrógeno, se ligan al carbono y a otros heteroátomos también, dando lo que nosotros llamamos grupos funcionales. Los grupos funcionales van a, en cierta manera, determinar las características de cada una de las familias de compuestos orgánicos que vamos a analizar durante el transcurso de esta materia. Y van a definir no solo sus características, sino también su reactividad y sus funciones y aplicaciones posibles. De hecho, si podemos tener en claro desde un principio cuál es la geometría de una molécula en todos sus puntos y las características de los grupos funcionales, vamos a tener en nuestras manos la clave más importante para poder entender el funcionamiento de casi toda la química orgánica. Nosotros, dentro de la química orgánica, si bien usamos preponderantemente el carbono y el hidrógeno, existen otros átomos a los cuales también les damos mucha importancia. Como pueden observar, esto es lo que normalmente se conoce como la tabla periódica de un químico orgánico. No obstante eso, no solo los elementos que están marcados forman parte de la química orgánica, sino que son los más frecuentes. De entre ellos, los más frecuentes: carbono, nitrógeno, oxígeno, hidrógeno. En menor medida los halógenos y el fósforo, silicio, azufre, y en mucho menor medida los que están marcados en un color más ambarino, como puede ser por ejemplo el aluminio, el paladio o el mercurio. A partir de esto, lo que podemos hacer es primero preguntarnos cómo ocurre la construcción de una molécula orgánica. ¿Cómo es que se enlaza ese carbono que se puede unir a 4 cosas diferentes, 2 veces al mismo carbono, o puede formar anillos? Repasemos un poco lo que ya saben de química inorgánica. Ustedes saben que las sustancias iónicas se mantienen unidas básicamente por una atracción electrostática. Si las cargas son iguales, vamos a tener una repulsión, mientras que si las cargas son diferentes, van a sufrir una atracción entre ellas que las mantiene unidas como un par iónico. En el caso de otra molécula más sencilla, como por ejemplo el agua, donde no hay carga, ¿cómo es que los átomos se mantienen realmente unidos? Ustedes recordarán la definición de Lewis de la compartición de electrones y las representaciones de estructuras de punto por electrón. Lo que teníamos era la representación de los diferentes átomos con los electrones que tenía cada uno de ellos en su última capa, y los disponíamos de forma tal que cada uno de ellos pudiera llegar a tener un octeto completo o bien un doblete en el caso del hidrógeno, siempre para acercarse a la configuración del gas noble más cercano. Como podemos observar, aquí tenemos al oxígeno con su octeto completo y los hidrógenos con su doblete. Todo esto se obtiene precisamente por compartición de electrones entre los átomos que forman la molécula. No obstante, la claridad acerca de cuál es la forma en la cual se enlazan los átomos en una molécula con enlaces covalentes, resulta bastante engorroso dibujar una molécula, sobre todo si es una molécula más compleja que la del agua. Precisamente por eso es que Kekulé proponía el uso de estructuras de línea por enlace. ¿Eso qué quiere decir? Que donde existe un par de electrones compartidos entre 2 átomos, lo que escribimos es una simple línea que los conecta.
Es decir, que cada vez que ustedes vean una línea completa en una fórmula de una molécula de cualquier tipo, lo que va a estar indicando es que en ese enlace hay dos electrones que están siendo compartidos por ambos constituyentes en los extremos de dicho enlace. Esto por mucho tiempo fue considerado una especie de representación gráfica y no se sabía si realmente tenía mucho asidero en lo que tiene que ver con las condiciones reales de la molécula. No obstante esto, existe una conectividad entre los átomos que puede ser demostrada hoy por hoy con métodos con los que se cuenta en la actualidad. Así, por ejemplo, lo que vemos representado en esta transparencia no es otra cosa que una microscopía de una molécula la cual sufre una transformación para obtener mayor número de ciclos, que es lo que se ve representado aquí. Como se puede observar, las zonas donde existen mayor cantidad de líneas, que implicaría la mayor cantidad de electrones compartidos, se ven como puntos más engrosados, ¿sí?, en la microscopía, mientras que las estructuras de los anillos se ven bastante reforzadas o bastante claras, ¿sí?, en la microscopía actual. Por lo tanto, las estructuras de líneas por electrón resultaron ser bastante descriptivas de lo que ocurre en realidad. Así pues, ¿cómo se enlaza el carbono? Ya dijimos, por compartición de enlaces. De hecho, habíamos dicho que, por compartición de electrones. De hecho, habíamos dicho que esta compartición de electrones puede ser de más de un par de electrones y allí es donde aparecen los enlaces múltiples. Ahora bien, ¿qué pasa cuando nosotros queremos representar un ion sencillo como puede ser el ion carbonato? Cuando representamos el ion carbonato, lo que nos queda es una estructura donde el carbono ocupa la región central y los oxígenos se ubican en la periferia. Uno de ellos unido por una unión doble, es decir, se comparten dos pares de electrones entre el oxígeno y el carbono, mientras que los otros dos están unidos al carbono por lo que diríamos un enlace simple, es decir, se comparte únicamente un par de electrones. Ahora bien, viendo esta estructura, uno puede llegar a deducir que no necesariamente tienen que tener las mismas longitudes de enlace los enlaces dobles y los enlaces simples. Normalmente, cuando uno mide un enlace doble carbono-oxígeno, llega a que tiene una longitud de alrededor de 1.22 Armstrongs, mientras que el enlace simple carbono-oxígeno tiene una longitud de 1.43. La medición experimental de las longitudes de enlace en el carbonato no solo dan todas iguales, sino que además dan un número más alto que el mínimo y más bajo que el máximo. Esto quiere decir que en realidad existe otra forma de, valga la redundancia, de existencia del ion carbonato que no es exactamente esta que estamos dibujando aquí. Imaginémonos que más que una molécula lo que tenemos es una especie de rompecabezas y podemos jugar con los electrones. Es decir, yo puedo usar los electrones de este oxígeno para ponerlos en compartición con el carbono y generar aquí un doble enlace, mientras que uno de estos pares se mueve directamente hacia el oxígeno, siguiendo un movimiento de este estilo. Como resultado del movimiento de esos electrones, vamos a obtener esta representación gráfica, que a su vez puede sufrir un movimiento electrónico similar al anterior para darnos esta otra representación. Como podemos observar, estas tres representaciones del carbonato son idénticas y virtualmente no se las puede diferenciar una de la otra. Lo único en lo cual difieren es en la distribución de los electrones alrededor de los núcleos de los diferentes átomos. Cuando tenemos estructuras que solo difieren en la distribución electrónica y que son virtualmente indistinguibles, lo que decimos es que tenemos un híbrido de resonancia, o mejor dicho, lo que tenemos es un conjunto de estructuras resonantes. ¿Qué quiere decir que el carbonato sea un híbrido de resonancia? Eso quiere decir que el carbonato en realidad no podemos describirlo como esta estructura
o esta estructura o esta estructura. No es ninguna de las tres y sin embargo es las tres al mismo tiempo. En otras palabras, lo que queremos dejar en claro es que una estructura, o mejor dicho una molécula, o en este caso un ion, que contiene estructuras resonantes, va a ser en todo momento una mezcla de todas las representaciones que podamos hacer del mismo, pero claramente no va a ser ninguna de ellas en particular. Es un concepto un poco difícil de imaginar desde un principio, pero a medida vayan pasando las clases ya se van a familiarizar más con él y van a poder aplicarlo con mucha soltura. Quizá el epítome de estructuras resonantes, es decir, el máximo, la cumbre de ejemplo de estructuras resonantes, se pueden dar en una molécula orgánica que le dio muchos problemas a los químicos en la antigüedad. De hecho, en el siglo XIX se pudo aislar como destilado del carbón mineral un producto que tenía un aroma bastante persistente, por lo cual lo llamaron hidrocarburo aromático. Y la palabra hidrocarburo obedecía al hecho de que solo estaba compuesto por carbono e hidrógeno en una proporción de 6 átomos de carbono por cada 6 átomos de hidrógeno. En función de este dato, y dado que no existían muchos otros métodos de análisis en esas épocas, se intentaron diferentes estructuras, o sea, se propusieron diferentes estructuras para intentar describir a esta molécula. A continuación, vemos algunas de las estructuras propuestas. Todas ellas cumplen con la estructura mínima. El tema era poder determinar de alguna manera cuál de ellas podía llegar a representar mejor el compuesto real. Para poder abordar este problema se hizo un abordaje, digamos, metodológico más experimental, pero muy inteligente. En estas estructuras que podemos observar, podemos ver que, por ejemplo, en esta que está aquí, tenemos 3 hidrógenos en cada extremo y estos 3 hidrógenos son equivalentes, ya que si sustituimos uno de estos 3 hidrógenos es exactamente lo mismo que si sustituimos uno de estos 3, ya que la molécula tiene un plano de simetría. En cambio, en una molécula como esta, estos hidrógenos del extremo son iguales entre sí, pero si sustituimos uno de estos hidrógenos no es lo mismo que si sustituimos uno de estos, por ejemplo, este o este. Por lo tanto, si uno hace un derivado monosustituido de cualquiera de estas estructuras, viendo la cantidad de productos monosustituidos se podía deducir cuál de algunos de estos se podía descartar. Así, por ejemplo, lo que hicieron fue sustituir alguno de los hidrógenos por un átomo de halógeno, en particular de bromo. De esta manera se observó que existía un único derivado monobromado del compuesto con la fórmula carbono 6, hidrógeno 6. De esta manera se descartaban ya varias estructuras. Esta, por ejemplo, lo mismo que estas otras dos, donde habría más de un derivado monobromado. Por lo tanto, quedaban estas otras dos estructuras. Por lo tanto, lo que se hizo fue ver cuáles eran la cantidad o cuántos eran la cantidad de productos dibromados. En el caso de esta estructura teníamos dos posibilidades: que los dos bromos hubiesen entrado en uno de los extremos, o bien que hubiese entrado uno en un extremo y otro en el otro. En el caso de esta estructura había 3 posibilidades de disustitución. Uno que tuviera una sustitución relativa en posiciones 1, 2, otro que tuviera una sustitución relativa en posiciones 1, 3 y el otro una sustitución en posiciones relativas 1, 4. Cuando se hizo la reacción y se analizaron la cantidad de productos dibromados, se encontró que había 3. Por lo tanto, la estructura propuesta para este compuesto, que ya se llamó aromático en un principio, es la que corresponde al ciclo con dobles y simples enlaces alternados.
Esto llevaba a la conclusión de que al tener enlaces dobles y enlaces simples alternados, los mismos deberían tener diferentes longitudes. Sin embargo, se pudo comprobar que todas ellas eran iguales, lo mismo que pasaba en el caso del carbonato. Precisamente para solucionar este problema o para, soslayar este inconveniente, Kekulé propuso que existía un equilibrio dinámico entre dos estructuras prácticamente idénticas, ya que son virtualmente indistinguibles. En realidad, lo que sabemos hoy, que más que un equilibrio dinámico entre dos estructuras propuestas, lo que tenemos es un híbrido de resonancia, y este fue un antecedente del concepto de resonancia introducido por Pauling 75 años de que la hipótesis de Pauling viese la luz. En cuanto a las estructuras resonantes, lo que podemos decir es que cuando tenemos la posibilidad de postular estructuras resonantes, sabemos que esa estructura va a ser más estable que otras que no posean esa posibilidad. Es decir, que la existencia de resonancia aumenta la estabilidad de la estructura. Cuanto mayor sea la cantidad de estructuras resonantes, mayor estabilidad va a tener el compuesto. Si además esas estructuras son indistinguibles, la estabilización es óptima. ¿Qué pasa cuando no tenemos estructuras idénticas? Tomemos, por ejemplo, este producto que se llama benzotriazol, en particular el anión derivado del mismo. Moviendo los electrones de este nitrógeno para formar un doble enlace entre estos dos y moviendo estos electrones para que queden sobre el nitrógeno, tenemos dos estructuras resonantes ahora que son virtualmente idénticas y por lo tanto deberían contribuir de igual manera los dos al híbrido de resonancia. Sin embargo, existe otra estructura que es esta, donde la integridad de ese ciclo que veíamos, por ejemplo, en el anillo del benceno que les mostraba anteriormente, tiene un aporte minoritario al híbrido de resonancia. Eso quiere decir que la estructura resonante en general se va a parecer más a estos dos que a este. No obstante eso, esta estructura existe y de hecho se puede localizar. Otro caso muy habitual en las estructuras resonantes que no tienen la misma contribución al híbrido son aquellas que presentan separación de cargas, como por ejemplo en el caso de las amidas. Las amidas tienen pares de electrones sobre el nitrógeno que éste puede poner a disposición para formar un doble enlace entre el carbono y el nitrógeno, moviendo los electrones del doble enlace hacia el oxígeno, y lo que obtenemos es una estructura resonante con separación de cargas. Estas estructuras no suelen ser tan estables como aquellas que no están cargadas. Sin embargo, contribuyen al híbrido de resonancia de forma tal que modifican las características que uno esperaría en un principio para los compuestos que poseen el grupo amida, como vamos a ver más adelante. Hemos dicho hasta ahora que los átomos se enlazan entre sí a través de la compartición de electrones. Pero por otra parte sabemos que esos electrones se encuentran ubicados en diferentes orbitales. Por ejemplo, aquí vemos un ploteo o una imagen de lo que debería corresponder al orbital 1s y al orbital 2s. Y esto sería más o menos un diagrama de lo que esperamos, una esfera alrededor de un centro de coordenadas donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima. En el caso de los orbitales p, sabemos que tienen dos lóbulos y un plano nodal entre los mismos, por lo cual se suelen representar de esta forma. Precisamente estas regiones, que son, como les decía, regiones del espacio donde la probabilidad de encontrar al electrón es máxima, normalmente vienen definidas por las correspondientes funciones de onda. Entonces, ¿cómo podemos hacer un correlato entre la compartición de electrones y el hecho de que los electrones estén ubicados en estos orbitales?
Existen diferentes teorías. Nosotros vamos a usar indistintamente cualquiera de ellas para poder tener una visión quizá más amplia de cómo se comportan estos enlaces. Así, por ejemplo, si tomamos lo que corresponde a la teoría del enlace covalente, que viene de la teoría del enlace de valencia, lo que dice esta teoría que el enlace se produce por la superposición de los diferentes orbitales atómicos. Es decir, que ambos átomos se van acercando hasta llegar a una distancia crítica donde precisamente la densidad electrónica que se ubique en ambos núcleos estabiliza la formación de la molécula, aislando a los dos núcleos uno del otro por esa interposición de una región negativa donde están los electrones compartidos. Si existe una aproximación demasiado grande, la repulsión aumenta. El tema es que precisamente esta distancia máxima en la que se pueden acercar los dos átomos es lo que determina la longitud del enlace. Es decir, que aquella longitud donde tenemos una mejor interacción entre los dos átomos y un buen solapamiento orbital es lo que determina la longitud de enlace en cualquier interacción entre dos átomos diferentes. Ahora bien, la teoría de orbitales moleculares, por otra parte, propone que en realidad los enlaces entre dos átomos se forman por interacción de los orbitales atómicos que generan a su vez orbitales moleculares. Normalmente lo que se propone es una combinación matemática de las funciones de onda correspondientes y además se propone que por cada par de orbitales atómicos que interactúan se generan dos orbitales moleculares, uno de enlace y otro de no enlace. Para poder entenderlo mejor, quizá deberíamos hacer una analogía con lo que puede ser una onda plana. Por ejemplo, si tenemos un par de ondas que se combinan estando completamente en fase, lo que vamos a encontrar es lo que llamamos una interacción de tipo constructivo. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la onda conserva sus mismos parámetros excepto en la amplitud, es decir, que al sumar las dos ondas en fase, lo que tenemos es un refuerzo de la misma. Sin embargo, si hacemos lo mismo cuando están completamente desfasadas, lo que tenemos es una interacción de tipo destructiva y la onda desaparece. En el caso de los orbitales, lo que podemos plantear es una interacción de los orbitales estando en fase, generando un área de mayor cobertura entre los núcleos de los diferentes átomos, donde se va a localizar los electrones que aporte cada uno de ellos, mientras que una combinación fuera de fase, aunque no totalmente fuera de fase como en este caso, nos va a generar un área donde hay probabilidad de que se encuentre un electrón, pero ahora tiene la característica de que vamos a encontrar un nodo con un cambio de fase, es decir, un cambio de signo en la ecuación matemática. Obviamente, al tener un nodo, este tipo de orbitales, que son los llamados orbitales de no enlace, tienen una mayor energía que los orbitales enlazantes. Dicho de otra manera, cuando combinamos dos átomos a partir, por ejemplo, de dos orbitales S, vamos a tener un orbital sigma que llamamos enlazante, que precisamente mantiene unidos a ambos núcleos, pero también vamos a tener un orbital antienlazante con un plano nodal precisamente entre los núcleos. Estos orbitales se pueden plantear en un diagrama de energía como el que vemos aquí. Como decíamos recién, cuanto más nodos tenga un orbital, mayor energía tiene, y por lo tanto tenemos un orbital de mínima energía, que es el ligante, y un orbital de energía máxima, que es el antiligante. Precisamente como cada uno de los átomos en una unión covalente está aportando un electrón, siguiendo las reglas del llenado de orbitales, nos va a quedar que ambos electrones quedan únicamente dentro del orbital enlazante. Esto puede parecer un artificio matemático, ya que, dado que los electrones quedan en el antienlazante, podríamos arguir que el antienlazante en realidad no existe.
Sin embargo, cuando podemos irradiar una molécula con una determinada energía que casualmente corresponda a la diferencia energética entre estos dos niveles, vamos a poder promover uno de estos electrones, que antes estaban los dos en el orbital enlazante, a lo que llamamos el orbital antienlazante. Precisamente esta es una de las evidencias más fuertes de que el orbital antienlazante realmente existe, y lo vamos a ver con más detalle cuando veamos la parte espectroscópica, sobre todo espectroscopía de ultravioleta. ¿Cómo entonces el carbono actúa con respecto a otros carbonos o a otros átomos precisamente para generar los enlaces? Nosotros sabemos que el carbono tiene 6 electrones que se ubican 2 en el 1s, 2 en el 2s y 2 en los orbitales p, que como sabemos es un nivel degenerado que contiene 3 orbitales, el px, el pi y el pz, y solo 2 de ellos están ocupados. Es decir, que si nosotros escribimos en un diagrama cualitativo de energía de cómo se ubicarían estos diferentes electrones en los diferentes niveles energéticos, obtenemos un diagrama como el que se muestra. Dado que para compartir electrones lo que debe haber obviamente son electrones sueltos en orbitales, y estos están ubicados, 2 de ellos, en algunos de los orbitales p, ya sea el px, el pi o el pz, lo que podemos llegar a digamos deducir es que debido a la orientación que tienen estos orbitales, los enlaces del carbono deberían tener ángulos de 90 grados, ya que la formación de los enlaces se produciría precisamente por superposición de los orbitales que contienen los electrones sin aparear con respecto a la superposición de los orbitales del otro átomo. Esto nos daría enlaces de 90 grados que producirían una densidad negativa en cada uno de ellos a ese mismo ángulo, que resultaría muy cercana y podría generar interacciones de tipo repulsivo. Precisamente el hecho de que solo pueda unirse a 2 elementos y en ángulos de 90 grados resulta directamente de la distribución electrónica del carbono. No obstante eso, cuando se realizan las pruebas experimentales, lo que podemos obtener es que el carbono no se une a 2 cosas sino a 4. Es decir, tenemos 4 elementos, por ejemplo en el metano serían 4 hidrógenos, unidos al átomo de carbono central, con ángulos que no son de 90 sino de 109 grados, lo que aleja precisamente las nubes electrónicas más una de otra dentro del espacio que ocupan. ¿A qué se debe entonces este comportamiento anómalo? En 1931 Linus Pauling propuso que cuando el carbono entraba en la formación de enlaces con otros átomos, se producía lo que se llama una hibridación de orbitales. Es decir, se genera una combinación de los diferentes orbitales del nivel 2, es decir, el 2s, con los 3p para generar 4 orbitales idénticos, una combinación matemática de las funciones que describen a los 4 orbitales. Así, cuando el carbono se une a 4 elementos, esos orbitales híbridos tendrán 1/4 de característica S y 3/4 de características P. Precisamente cuando se realiza la hibridación de estos orbitales, encontramos que interactúan zonas del orbital S que es esférico y que tiene una determinada fase, con los orbitales P que tienen 2 fases. Entonces, una interacción en fase entre el orbital S y el orbital P nos va a dar una adición, es decir, va a reforzar esa región, mientras que cuando interactúan fuera de fase vamos a tener una sustracción, es decir, vamos a tener una interacción destructiva generando un lóbulo más pequeño. Precisamente por eso los orbitales híbridos que se generan no son
simétricos, sino que tienen un lóbulo mucho más grande y un lóbulo más pequeño, siendo el lóbulo más grande el que se utiliza para formar los diferentes enlaces. Como resultado de esta interacción tenemos 4 orbitales híbridos que se van a ubicar en el espacio de manera tal que se repelan lo menos posible. Normalmente, para una cuestión de comodidad, se suelen representar el átomo de carbono central y solo el lóbulo principal del orbital híbrido, soslayando el lóbulo más pequeño. En realidad esta representación sigue siendo un tanto engorrosa, por lo cual lo que suele hacerse es representar al carbono como centrado dentro de un tetraedro, en el cual hacia cada uno de sus vértices se dirige uno de los enlaces que va a formar con los diferentes átomos. Para generar una forma de escritura mucho más sencilla, lo que solemos hacer es dibujar al carbono como el punto de entrecruzamiento entre los 4 enlaces posibles, 2 enlaces que están representados como líneas llenas que indican que esos enlaces se encuentran en el plano en el cual se está dibujando, una cuña llena que indica que este enlace sale hacia el observador con respecto al plano del dibujo, y una cuña entrecortada que indica que este sustituyente se dirige hacia atrás, alejándose del observador. Precisamente reconocemos un átomo de carbono hibridizado como sp3 precisamente porque se está uniendo con 4 átomos diferentes. Esta hibridización, como vimos, da origen a estos orbitales híbridos que forman los enlaces precisamente por superposición de el lóbulo principal o el lóbulo más grande por superposición frontal. Precisamente esa superposición frontal de los orbitales híbridos nos generan 2 orbitales moleculares. Un orbital molecular de enlace, donde el área con probabilidad máxima de encontrar al electrón se encuentra entre los 2 núcleos de los átomos que interactúan, mientras que tenemos un orbital de antienlace, donde el nodo está uno de los nodos precisamente está entre los 2 carbonos, o mejor dicho, entre los 2 átomos que forman el enlace mismo. Aquí tenemos una representación pictórica de cómo se vería la superposición orbital en una molécula relativamente pequeña como la molécula del etano. Si en lugar de tomar los 4 orbitales del nivel 2, es decir, para realizar 4 orbitales híbridos, solo tomamos 3 de ellos, es decir, el orbital S y 2 de los orbitales P, lo que vamos a obtener como consecuencia son 3 orbitales atómicos híbridos, que en este caso son orbitales sp² o sp2. Debido a que estos orbitales se ubican de manera tal que interactúen lo menos posible en el espacio, la forma de separarlos lo más posible es ubicarlos hacia los vértices de un triángulo equilátero. Por lo tanto, lo que se define es una región plana con ángulos de 120 grados entre sí. El restante orbital P, sin hibridizar, se va a ubicar perpendicular a dicho plano que contiene a los orbitales híbridos. Cuando se requiera hacer una reacción entre 2 carbonos que estén hibridizados del tipo sp2, lo que vamos a tener entonces es una superposición frontal del orbital híbrido generando una unión sigma. Esa unión sigma también se puede dar entre los orbitales híbridos y los átomos de hidrógeno representados aquí como su orbital S. Precisamente lo que conseguimos de esa manera es generar un sistema de orbitales sigma que le da la estructura a la molécula. Sin embargo, existe también una superposición que se produce en forma lateral entre los orbitales no hibridizados. Podemos observar estos orbitales P no hibridizados, al dar una superposición lateral nos generan 2 nuevos orbitales pi, uno ligante, en este caso es el que contiene el par de electrones compartidos, y uno antiligante.
Esta superposición lateral es menos efectiva que la superposición frontal. Por consecuencia, la unión pi suele ser, o de hecho es más débil que las uniones sigma que se dan por superposición orbital frontal. Esta entonces me genera una nube electrónica por encima y por debajo del sistema pi del sistema sigma, precisamente debido a los electrones pi en la molécula. Esto es lo que sucede en una molécula sencilla como por ejemplo el etano. En este caso, para reconocer que un carbono tiene una hibridización del tipo sp2, vemos que él mismo está unido a 3 átomos diferentes y con uno de ellos tiene un enlace doble. Como se pueden imaginar, también podemos usar únicamente el orbital s y un orbital p para obtener orbitales híbridos, que en este caso son dos orbitales atómicos que se ubican lo más alejados que pueden en el espacio, es decir, en forma de una línea, es decir, sobre la misma línea, orientados a 180 grados. Estos dos orbitales híbridos ahora tienen un 50% de características S y un 50% de característica P, por lo tanto son más cortos y un poco más redondeados, aunque siguen siendo direccionales. Los orbitales no hibridizados, que son los otros dos P que quedaron sin hibridizar, se ubican perpendicularmente a la línea que contiene los orbitales híbridos. Precisamente al ejecutarse la formación de una unión entre dos carbonos con hibridación SP, no solo vamos a tener entonces la superposición frontal de los orbitales como hacíamos hasta ahora para obtener el sistema sigma, sino que además de ese sistema sigma que vamos a generar, vamos a tener dos superposiciones laterales, la de lo que en este caso serían los orbitales 2pi y los orbitales 2pz. De esta forma se me generan ahora una nube electrónica que no solo está por encima y por debajo, sino también por delante y por detrás de la molécula, encerrando al sistema sigma como en una especie de cilindro. Este es el caso que se observa en una molécula bien sencilla, como por ejemplo en el etino o acetileno. Cuando vemos para identificar un carbono que está hibridizado de tipo sp, vemos que tiene que estar unido a dos átomos diferentes, a uno de ellos por más de un enlace, en este caso un enlace triple. Este tipo de hibridizaciones tiene una consecuencia directa en la geometría de la molécula, y esa geometría a su vez, como vamos a ver a continuación, va a tener una gran influencia sobre las propiedades macroscópicas de las mismas. Así, cuando tenemos carbonos con hibridación sp3, vamos a tener moléculas tridimensionales con ángulos de alrededor de 109 grados, mientras que una hibridización del tipo sp cuadrado nos va a dar moléculas planas con ángulos de 120. La hibridización sp nos trae también enlaces más cortos y moléculas lineales. Así que evidentemente este tipo de hibridación está estrictamente ligado no solo a la geometría, sino también a las fuerzas necesarias para romper los diferentes enlaces. Así, a modo de corolario, o por lo menos una forma de organizar toda la información que estuvimos viendo hasta ahora y sus consecuencias, podemos decir que un carbono, cuanto mayor carácter S tenga, va a presentar una longitud de enlace menor. ¿Y esto por qué es? Precisamente nosotros sabemos que para que se formen los orbitales moleculares debe haber una mínima superposición de los orbitales atómicos. Cuando yo tengo un mayor carácter S en un átomo de carbono, el orbital se hace cada vez más esférico y por lo tanto la zona donde se encuentra el electrón se encuentra más cercana al núcleo. La distancia entonces entre los núcleos involucrados cuando podemos llegar a obtener una superposición efectiva es menor y por lo tanto el enlace se acorta.
Como podemos ver, según los datos experimentales, vemos una disminución de la longitud de enlace de acuerdo a que tengamos un carbono sp3 unido a otro carbono con la misma hibridación, o bien que esté unido a un carbono con hibridación sp2 o hibridación sp. Lo mismo se puede observar en carbonos con las diferentes hibridaciones unidos a hidrógeno. En este caso también se observa una disminución de la longitud del enlace. Además, habíamos dicho que a mayor carácter S tenemos enlaces más fuertes. ¿Y esto por qué ocurre? A mayor carácter S me quedan más orbitales sin hibridizar. Por lo tanto, el orden del enlace aumenta. Es decir, si tenemos una hibridación del tipo sp3, es decir, con solo un cuarto de características S, vamos a tener un único enlace. Mientras que si tenemos un carbono sp2 o sp cuadrado, vamos a tener dos enlaces entre ambos carbonos, un enlace sigma y un enlace pi. Y si tenemos una hibridación sp, tenemos un enlace sigma y dos enlaces pi entre ambos carbonos. Esto lo que tiene como resultado es que para poder separar ambos carbonos tenemos que aplicar condiciones más drásticas, y precisamente la ruptura del enlace requiere precisamente la ruptura de más uniones, y eso incluye una mayor energía de disociación entre los mismos átomos. De esta forma podemos ver que con respecto al etano, si vemos la molécula de eteno, vamos a ver claramente aquí el enlace sigma, análogo a la del etano, pero ahora tenemos una segunda unión entre los mismos carbonos, es decir, ambos están más fuertemente unidos porque ahora tienen dos enlaces en lugar de uno. Y este mismo comportamiento se repite aún todavía más acentuado en el etino, ya que vamos a ver que no solo tenemos el sistema sigma, sino que además tenemos otros dos enlaces generados por las dos superposiciones de los orbitales p. Esto se puede comprobar directamente con los valores experimentales de la ruptura de enlace de los diferentes carbonos con las distintas hibridizaciones. El solapamiento frontal, como dijimos, da origen a uniones sigma, mientras que los solapamientos laterales dan origen a una unión pi. Y sabemos que cuanto mayor carácter S, menor es la longitud de enlace y mayor es la fuerza entre ellos. El tema es que, teniendo todo esto en cuenta y que la hibridización está directamente ligada a la geometría, vamos a poder hacer un análisis de las características microscópicas de las moléculas en función de su estructura, y esas características microscópicas nos van a permitir hacer una deducción de algunas de sus propiedades macroscópicas, que precisamente es lo que más nos interesa en este caso. Puede parecer que este tipo de razonamientos nos lleve a demasiados cambios en lo que son características macroscópicas. Sin embargo, podemos ver que, por ejemplo, si lo que tenemos es carbón, el carbón común y corriente, lo que tenemos es básicamente carbono, pero sin ningún tipo de estructura cristalina definida. Y lo que tenemos es un material bastante accesible y barato. Si en cambio nosotros modificamos la hibridización del carbono y hacemos que el carbono tenga siempre una hibridación regular del tipo sp3, obtenemos un material de muchísimo más valor, como son los diamantes. Los diamantes no son otra cosa más que átomos de carbono unidos entre sí en una red muy extensa, una red tridimensional muy extensa, en la cual cada uno de esos átomos tiene siempre el mismo tipo de hibridización, que es la hibridización sp3. Si en lugar de ser una hibridización sp3 lo que tenemos son todos átomos de carbono con hibridaciones de tipo sp2, lo que tenemos es precisamente grafito. El grafito no es otra cosa que láminas de átomos de carbono unidos entre sí formando anillos condensados de 6 miembros ubicados en forma de láminas, una superpuesta sobre la otra. Últimamente se han descubierto un material, o mejor dicho, se ha empezado a emplear un material de propiedades muy prometedoras, que es el grafeno. El grafeno no es otra cosa que una simple hoja de carbono extraída del grafito.
Así todo, el grafito, como pueden imaginar, el grafeno, perdón, es un material que promete diferentes aplicaciones muy interesantes, sobre todo en el campo de los materiales conductores. Además, es súper liviano, tenemos en cuenta que 1 metro cuadrado de este material pesaría menos de 1 miligramo, así que sobre todo en aplicaciones de ingeniería más fina puede llegar a tener muchísima importancia. Hoy por hoy el grafeno se puede obtener con mayores cantidades que cuando recién se lo descubrió, y sus aplicaciones todavía no han alcanzado un techo, sino que recién se está comenzando a explorarlas. Como ven, es un material sumamente liviano. Otro de las variedades alotrópicas del carbono que podemos encontrar es la de los fulerenos. El primer miembro de la familia que se pudo identificar es el conocido como C60, ya que tiene 60 átomos de carbono unidos entre sí, formando ciclos de 5 y de 6 miembros en la forma de una caja cerrada, similar a lo que es una pelota de fútbol. Si bien era muy prometedor, hasta ahora no se han obtenido grandes avances en lo que tiene que ver, sobre todo en la ciencia de materiales, con este tipo de moléculas. Además existe un zoológico bastante extenso con diferentes configuraciones, pero hasta ahora, como les decía, no se han obtenido resultados demasiado espectaculares, aunque se sigue trabajando con ellos. Lo que sí se está utilizando más, y ya es bastante, no digo común, pero habitual verlo, sobre todo como reforzadores de otro tipo de matrices de materiales, son los nanotubos. Los nanotubos no son otra cosa que una lámina de grafeno cerrada sobre sí misma en forma de cilindro. Estos nanotubos pueden ser de una única pared o bien de paredes múltiples, donde tenemos tubos concéntricos uno dentro del otro, y se pueden obtener con diferentes tamaños y ordenamientos, pero siempre dentro de la escala microscópica. No obstante eso, están teniendo mucha importancia y utilidad, sobre todo en la ciencia de materiales.